Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Tauro y la Luna en Sagitario, estamos ante el arquetipo del buscador de abundancia, una personalidad que vive para manifestar una vida sólida pero con un propósito trascendente. El Sol en Tauro representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la seguridad. Esta energía de tierra nos impulsa a generar recursos, a valorar lo tangible y a disfrutar de la constancia, afectando nuestra necesidad de confort, de placeres estables y de encontrar un ritmo natural que le dé firmeza a nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Sagitario representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una posesividad silenciosa o estática, sino de una necesidad vital de libertad, optimismo y fe. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar respuestas filosóficas y a evitar el encierro emocional, buscando refugio en la aventura y la expansión mental para no sentirnos vulnerables ante las limitaciones de la realidad. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente generosa, entusiasta y confiable, pero que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un productor, pero el inconsciente de un filósofo. Su personalidad es la de un guía sibarita, alguien que necesita que su bienestar material sea también un camino de aprendizaje y descubrimiento. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de lealtad, pero con mucho aire. Para esta persona, el amor debe ser un compromiso sólido que no asfixie sus ganas de conocer el mundo. En una pareja, no buscan solamente seguridad, lo que su naturaleza realmente exige es complicidad para crecer, alguien con quien poder disfrutar de los mejores placeres de la vida y que sepa compartir sus grandes ideales y viajes. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia taurina tendrá el impulso inmediato de quedarse quieto, de resistir el cambio y buscar una solución práctica que mantenga la paz y los recursos a salvo. Pero ese pragmatismo se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de mirar hacia adelante y encontrar una verdad superior. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se aferra a la rutina y a las comodidades del hogar para dar seguridad al vínculo. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Sagitario necesitará estar buscando una enseñanza, querrá proponer un viaje o un cambio de perspectiva filosófica y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no logre sentir que el conflicto ha servido para que ambos tengan una visión de futuro más amplia. No es que sea una persona contradictoria, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la libertad y en la confianza en el porvenir. Para esta persona, el pesimismo o la falta de metas es mucho más amenazante que una pérdida material. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de ideales sea tan sólido y disfrutable como la vida confortable que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona dogmática en sus gustos o excesivamente terca en sus verdades, entendiendo que a veces la evolución del sol requiere soltar viejas formas, aunque la luna inconsciente tema que, si no tiene una verdad a la cual aferrarse, va a perder el rumbo. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme, porque une la persistencia del que construye con la visión del que inspira. Su escenario ideal son las inversiones internacionales, la exportación, la enseñanza de temas prácticos, el turismo de lujo o la gestión de tierras con fines educativos. Para entenderlo, imaginemos el caso de un empresario agrícola o un guía de viajes de alto nivel. Su esencia taurina lo impulsa a buscar la calidad máxima y la rentabilidad. Su sol quiere inspirar confianza a través de la constancia y el valor real de lo que ofrece. Sin embargo,
Lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente sagitariano. Mientras su esencia apunta al logro material, su inconsciente lo obliga a que ese logro tenga un sentido de expansión. No quiere solo ganar dinero, quiere que su negocio abra caminos. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera una bodega, mientras que su sol en Tauro es el que se asegura de que el vino sea de excelencia y la producción sea constante. Su luna en Sagitario es la que disfruta abriendo mercados en el extranjero, organizando eventos de cata con un toque filosófico y traduciendo la ambición del negocio en una experiencia de descubrimiento para el cliente. No solo busca la abundancia, busca la sabiduría del disfrute. Esa capacidad de unir la paciencia productiva con el entusiasmo por lo nuevo es lo que los vuelve líderes tan magnéticos y exitosos. Sus fortalezas radican en una fe inquebrantable y una capacidad de sustento fuera de lo común. No es solo que son constantes, sino que son los que mejor saben transmitir esperanza a través de lo concreto. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para emprender proyectos de largo aliento con una sonrisa. Mientras otras personas se rinden, esta combinación usa su luz solar taurina para trabajar paso a paso, recordando a todos la importancia de la perseverancia. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Sagitario aporta la chispa de alegría necesaria para que ese esfuerzo no sea pesado, encontrando siempre el lado positivo de cualquier desafío. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la falta de límites en el disfrute y una tendencia a la ceguera optimista. El problema es que la inercia de Tauro se puede potenciar con la exageración de Sagitario. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo taurino de confort, terminan gastando de más o postergando decisiones difíciles porque su inconsciente sagitariano los hizo creer que todo se va a solucionar solo. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de seguridad choca con sus ganas de libertad, haciendo que les cueste horrores concretar un solo camino por miedo a perderse de los demás. El riesgo es que terminen en una comodidad estancada o perdiendo recursos por no querer mirar los detalles aburridos de la realidad. La conclusión general es que Tauro con luna en Sagitario es, en esencia, un arquitecto de la fe tangible. Es alguien que tiene la visión puesta en el horizonte, pero los pies bien hundidos en la tierra para que cada paso sea seguro y placentero. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el disfrute taurino no es una pérdida de tiempo, sino el combustible que necesita su sol para seguir explorando. Cuando logran que su necesidad de expansión trabaje a favor de su capacidad productiva, su éxito no solo es sólido, sino que se vuelve una fuente de inspiración y alegría para todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la tierra fértil con la flecha del sentido.